Yo creo que para lograr conversaciones que lleguen a la conciencia del otro, lo primero que se necesita es saber oír. Porque por unos segundos hay que ponerse en la posición del otro para que nuestro cerebro de alguna manera le replique de la manera más sincera y más honda, ¿sí? La vida no suele dar demasiadas oportunidades de que esas conversaciones se profundicen y se alarguen, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que de repente una frasecita solamente, preferiblemente que no sea aleccionadora, preferiblemente que no encierre reproche, sino que encierre invitación, esa me parece que es una manera más fácil de llegar a la conciencia del otro. ¿Sí? Yo como maestra tuve de repente conversaciones muy importantes y sigo teniendo con mis exalumnos, ¿sí? Porque son muchachos frágiles, llenos de indecisiones, ¿no? Que vienen con una pregunta o con una inquietud o con un miedo y poder profundizar en esa alma, ¿no? Y de alguna manera también uno no ser como el espectador que está ahí oyendo al otro, sino involucrarse, claro. Ponerse uno a veces de ejemplo, ¿sí? Claro. De a mí me pasó lo mismo cuando yo tenía tu edad, cosas que de verdad pueden suceder, ¿no? Claro. Entonces conversaciones verdaderas, claro. Conversaciones que salgan del fondo del alma, pero por eso digo que escuchar es el principio de una conversación importante. Claro. Hay otra manera de conversar que es con los libros. Eso es una conversación tácita, pero el autor está planteando cosas y uno está conversando con ese autor. De manera que leer es también una forma de dialogar, porque nos llegan ideas distintas, cosas que nunca habíamos pensado. Por eso tenemos la tentación de coger el lápiz y subrayar, claro. Porque son ideas como que o de pronto ya tuvimos y las reconocemos, o jamás se nos había ocurrido que eso se podía mirar por ese lado. Claro. Entonces, conversar con los libros es también conversar, claro. ¿No? Eso no es una cosa pasiva. A mí mi mamá me dijo, por ejemplo, que nunca debía leer las cartas de los demás, que debía respetar el sueño de los otros y hablar muy pasito cuando los otros están durmiendo. Todas esas cosas yo creo que le quedan a uno para siempre. Por eso las conversaciones con la mamá cuando uno está chiquito son tan importantes. Claro. Las conversaciones se alargan y de pronto uno se impacienta. Puede decir cosas que hieren al otro definitivamente. Claro. Entonces por eso hay que tener como un equilibrio entre lo que se dice y lo que no se dice, porque no se puede decir todo lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Claro. Sí. Porque en esos impulsos es cuando herimos definitivamente al otro. La palabra hiere de una manera tan brutal como puede herir un arma. Claro. Es decir, a un adolescente que le digan una cosa sobre su físico, o sobre su mamá, o sobre su entorno, ¿no? Claro. Lo puede herir para siempre y marcarlo para siempre. Tuve un amigo del alma, con el que hablaba todos los días, pero éramos tremendamente amigos. Y nos peleamos por un malentendido, o por algo que pasó que no estaba bien hecho. Yo consideré que él me había hecho una cosa que no estaba bien. Y nos peleamos, uno también se pelea con la gente, ¿sí? Y al cabo de un tiempo a mí me dio nostalgia de esa amistad. Y estaba en un aeropuerto, me iba a subir a un avión. Y tomé la decisión de llamarlo. Y decirle, oye, mira, fuimos tan amigos, nos reímos tanto juntos. ¿Por qué no intentamos una conversación? ¿Por qué no nos sentamos a tomar un café? Qué bien. Y él me dijo, no, gracias. Y yo creo que ha sido de lo más terrible que yo haya visto. Luego, cuando mi hijo se murió, él vino y nos abrazamos. Pero después de cosas así, las amistades ya no suelen ser las mismas.
Ahí nos perdimos, digamos. Quedó como sin piso la conversación. Yo me casé muy joven y quedé embarazada muy rápido. Era una época en que las mujeres controlábamos la maternidad a medias porque nos fallaban los sistemas de control de la natalidad. No estaban siempre perfeccionados, ¿sí? Y yo quedé embarazada, estábamos en la universidad, mi marido y yo, que llevábamos mucho tiempo, teníamos un romance hace mucho tiempo. Esa conversación en la que nos sentamos y decidimos que sí íbamos a tener ese hijo, que luego resultó ser mi hija mayor, creo que me cambió la vida, porque tener un hijo nos cambia la vida a todos. A mí me gustaría conversar, por ejemplo, a mí me gustaría conversar con gente a la que yo le pudiera dar un aliento. Con un muchacho que está pensando en suicidarse, por ejemplo. Con un guerrillero, exguerrillero, que no sabe bien cómo ubicarse en el mundo. Con una muchacha que desea dejar a su marido y no se ha atrevido, ¿cierto? Con esa gente me gusta conversar, no es que me gustaría, me gusta conversar.